Hola, muy buenos días a todas y todos. Les doy la bienvenida a esta masterclass sobre bienestar y felicidad organizacional. Soy Ricardo Nanjarí, profesor del curso Gestión del Bienestar y la Felicidad Organizacional de la clase ejecutiva de la Universidad Católica, y el propósito de hoy es que nos acerquemos al tema del bienestar desde distintas perspectivas que nos permitan entender qué es y cuál puede ser el impacto estratégico en la organización. Para ello, tengo el agrado de presentarles a tres invitados con gran conocimiento y experiencia de estos temas. En primer lugar, les presento a Rodrigo Rojas. Él es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, socio y director en Beside en temas de felicidad. Él es quien creó la primera gerencia de felicidad organizacional de América Latina. Además, es autor del libro Felicidad Organizacional, cuando el camino son las personas. Muchas gracias, Rodrigo, por estar hoy día con nosotros. La segunda invitada es Daniela Morel, ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundadora de la consultora Insight Group y con mucha experiencia en consultoría de estrategia e investigación de mercados. Ella es autora de varios libros, entre los que se cuentan La Revolución del Bienestar, que coescribió con Alejandra Pérez, y Meditar en medio del caos. Gracias, Daniela, por estar con nosotros también. Y el tercer invitado es Patricio Rifo. Patricio es periodista y magíster en comunicaciones estratégicas de la Universidad Diego Portales, director de la plataforma, revista, red de encuentro y muchas otras cosas, ¿cierto? Que es RH Management, uno de los medios más importantes en la rehumanización de la gestión organizacional en nuestro país. Esta vez tenemos a Patricio contestando preguntas en vez de haciéndolas, como él prefiere, ¿cierto? Gracias. Antes de iniciar la conversación, quiero hacer una breve introducción de contexto que nos ayude a precisar de qué hablamos cuando hablamos de bienestar organizacional. Me quiero referir a algunos hitos en el desarrollo del bienestar organizacional. Yo puedo mover esto, ¿cierto? Que son cuatro, a mi juicio. El primer hito es el del movimiento de las relaciones humanas. Elton Mayo, que es uno de los iniciadores, decía: un trabajador feliz es un trabajador productivo. Y esa es tal vez la primera vez que se habla de felicidad en el contexto del trabajo. Este movimiento empieza a ver la empresa como una entidad social formada por grupos informales, se preocupa de las condiciones de trabajo, de la importancia de la motivación, y se empiezan algunos estudios sobre liderazgo. El segundo hito es el movimiento de calidad de vida, que surge después de la Segunda Guerra Mundial como una necesidad de humanizar los entornos de trabajo con énfasis en el desarrollo del recurso humano. Chavenato, que es un escritor clásico en temas de recursos humanos, dice: la calidad de vida en el trabajo es el grado en que los miembros de una organización satisfacen necesidades personales con sus experiencias en el contexto organizacional. El tercer hito, quizá el más relevante para lo que es el desarrollo del bienestar organizacional, es el surgimiento de la psicología positiva. Dentro de los exponentes más visibles está Martin Seligman, que dijo: aunque es casi imposible aclarar si la mayor satisfacción laboral hace a alguien más feliz o la predisposición a ser feliz es la causa de la satisfacción en el trabajo, no debe sorprender que las personas más felices estén más satisfechas con su trabajo que las menos felices. Seligman escribió dos libros importantes, ¿cierto? La auténtica felicidad, donde entrega una fórmula de la felicidad y habla de algunas variables que, si uno las puede implementar, puede ser más feliz en lo personal. Habla de la gratitud, del perdón, del sentido de la vida, ¿cierto? De la esperanza y del optimismo. Y después desarrolla un segundo concepto, que es el de la teoría de bienestar, o PERMA, como fue base de muchos modelos de gestión de bienestar organizacional, donde incorpora además el tema del compromiso, las relaciones, la importancia de las relaciones, el propósito y también el logro. Y el último hito al cual me quiero referir es el del bienestar digital, por llamarlo de alguna forma. La tecnología, la disrupción tecnológica,
los cambios tecnológicos nos han traído muchos aspectos positivos en bienestar, como un nuevo modelo de salud, telemedicina, en alimentación, etcétera, pero también nos ha traído algunos problemas, como el uso excesivo de los dispositivos electrónicos, que afecta a la salud física, la exposición a las redes sociales, que afecta a la salud mental, las relaciones interpersonales de baja calidad, la dependencia tecnológica, entre otros. Y el filósofo Byung-Chul Han, filósofo coreano, dice en su penúltimo libro, el lenguaje verdadero solo adquiere voz en presencia del otro. Pero hoy solo escribimos textos, WhatsApp, dice él. Cuando el lenguaje se reduce a portador de información, el otro desaparece. Y un peligro que puede traer la tecnología es que estamos haciendo desaparecer al otro, al próximo, al prójimo. Finalmente, para terminar mi intervención, quiero referirme a algunas estadísticas, algunos recientes, ¿cierto? Que dice el informe de la Organización Mundial de la Salud, dice que el 85% de las empresas no tienen condiciones adecuadas en balance trabajo-familia. Si bien este es un informe a nivel mundial, es posible que algunos de estos indicadores se repliquen en nuestro país y en Latinoamérica. El informe El Estado del Lugar de Trabajo del 2022 decía que 8 de cada 10 empleados no disfrutan su trabajo. El informe de la OIT nos dice que la brecha salarial por género en Chile varía entre un 10% y un 14%. Y muy probable que, de acuerdo a otras estadísticas, este porcentaje sea aún mayor. El informe de Gallup nos dice que el 53% de los trabajadores de Latinoamérica están estresados. Y el informe de las Naciones Unidas que 1 de cada 4 trabajadores no se siente valorado en la empresa. Finalmente, el informe de Towers Watson dice que, de acuerdo a encuestas a empleadores, los principales problemas de bienestar en las organizaciones son el estrés y la salud mental, la ansiedad y depresión. Este entonces es el contexto en el cual yo quiero iniciar la primera ronda de preguntas para analizar 3 perspectivas del bienestar y la felicidad organizacional, primero desde el aspecto conceptual. Quiero partir con Rodrigo, preguntándole, Rodrigo, ¿cómo definirías la felicidad organizacional y cuál es su importancia dentro del bienestar general de los empleados y de la organización? Ok, muy buenas. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Un saludo a la Daniela y a Patricio. Y entendiendo que el tiempo es breve, la idea es que conversemos todo, voy a ser bien concreto. Yo defino la felicidad organizacional como una estrategia de negocio y que es una declaración, una estrategia que se plasma desde el equipo directivo de la organización, desde su directorio, su equipo ejecutivo, en asegurar condiciones excepcionales de ambiente laboral que faciliten que las personas puedan no solamente lograr resultados excepcionales, desempeño sobresalientes, sino que también, junto con eso, sean capaces de disfrutar y tener una buena calidad de vida y una buena percepción del trabajo dentro de la organización. Yo entiendo el concepto desde una mirada de procesos. Creo que este tema de la felicidad, de los globos, las chayas, la serpentina, de celebrar los cumpleaños, de celebrar el aniversario de la empresa, del día del papá y trabajando con el papá y la mamá, etcétera, creo que es muy valioso en estos accesorios culturales que muchas veces las empresas desarrollan como estrategia, pero sin duda en la punta del iceberg, es un aspecto súper inicial y súper concreto y práctico. Cuando las personas sienten que el empleador realmente se ocupa de ellos a través de una definición de una estrategia. Las declaraciones construyen realidades, como dicen por ahí, con una estrategia concreta que permite que se definan procesos que precisamente faciliten esa estrategia en beneficio de los trabajadores. Creo que estamos hablando de un concepto bastante más integrado y es de lo que yo entiendo por felicidad. Yo hace muchos años atrás, como tú dijiste, creé una gerencia de felicidad, la primera en Latinoamérica, y trabajamos precisamente ese tema, cómo los procesos pueden soportar la declaración que hizo el equipo directivo. Y respecto a los beneficios,
Yo quiero sacar esta cosa efervescente de la felicidad, hablar de felicidad, instalar el concepto en la empresa en sí mismo es un tremendo beneficio porque te está declarando como organización que realmente estás interesado en ocuparte de aquellos aspectos que son esenciales para las personas, no solamente en materia de desempeño, sino que en materia de cómo estás viviendo, cómo estás percibiendo, cómo te sientes trabajando en esta organización. Y cuando eso ocurre, las personas empiezan a tener vinculación, una implicación superior y distinta con la marca empleadora, con el empleador, con varios de los beneficios que vamos a conversar durante esta mañana. O sea, niveles de productividad mucho mejores, niveles de venta mucho mejores, niveles de ausentismo mucho más bajos, niveles de accidentabilidad en el trabajo mucho más bajos, niveles de conflictividad laboral mucho más bajos, niveles de gestión de talento, de creatividad, de innovación muy superiores. Y elementos que son esenciales en una organización, que obviamente tiene uno de sus fines, uno de sus roles, generarle rentabilidad a todos los stakeholders. Uno, ya después hablaremos de los otros dos, es que generan niveles de compromiso del cliente sobre un 12%, niveles de NPS, es decir, compromiso de los trabajadores con la marca empleadora, también muy superiores. Entonces, el concepto instalado en una organización, declarado por los líderes y que además obliga a la organización a hacerse cargo de él y genera procesos para ello, es naturalmente algo bastante significativo. Y ni hablar para la comunidad y para las personas que naturalmente se van a ver atraídas por un empleador que realmente decreta y demuestra en los hechos que está ocupándose de su gente. Rodrigo, antes de pasar a la pregunta que quiero hacerle a Daniela, ¿cuál fue la mayor dificultad que tuviste cuando iniciaste el tema de la gerencia de felicidad? Porque se hizo en un contexto cultural que no estaba todavía instalado este tema a nivel organizacional. Sí, yo ingresé a este tema y partí trabajándolo el año 2004, más o menos, ya hace harto tiempo. Y si la memoria no me falla, el 2009, 2010, por ahí, se implementó esta estrategia, se cambió el nombre de la gerencia de personas a gerencia de felicidad organizacional, se creó el cargo de gerente de felicidad organizacional y de personas, y le presentamos a la organización, por supuesto partiendo por el directorio, por el equipo ejecutivo, cuál era la inspiración que nos hacía transitar por este camino. Yo diría que los principales, en ese minuto, los principales obstáculos que tuvimos eran básicamente esto de no entender y comprender, en términos generales estoy hablando, no solamente en el interior de la organización, sino que en términos cuando tú ibas a hablar en un seminario, la gente te miraba con cara extraña. Tenía que ver con esto de no entender y comprender que las personas, algo que es bastante obvio, hoy, sobre todo hoy día, las personas somos una sola, no nos disociamos y somos Rodrigo Rojas de 9 de la mañana o de 8 de la mañana a 5 de la tarde y soy persona antes o después de ese horario. Era instalar el concepto de que tú eres una persona única, que tienes una mochila con temas personales, con temas emocionales, con problemas familiares, con expectativas, con sueños, con temores, etcétera, etcétera. Y hacerlo y declararlo a la organización fue muy extraño. De hecho, yo creo que ahí se quebraron al menos un par de paradigmas respecto a la frase típica. Aquí en la oficina y en el trabajo usted viene a trabajar, sus problemas personales los deja a la puerta para afuera. Porque instalamos ese concepto dentro de la organización. Es decir, usted es un individuo, una persona única que viene con todo y como todo, yo como organización también tengo que cuidar y respetar responsablemente y no paternalistamente lo que a usted le está pasando. Entonces yo diría que el principal obstáculo fue eso, fue no entender y comprender que cómo Rodrigo Rojas llega a la oficina y tiene problemas personales y esos problemas personales tiene que dejarlos en el estacionamiento o en el metro o fuera de su lugar de trabajo. Muchos más, pero diría que ese fue probablemente el más significativo. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Ahora sí, Daniela, te quiero preguntar, en complemento, ¿cómo crees que puede impactar el autocuidado en el bienestar organizacional y dónde están las responsabilidades? ¿Es personal? ¿Es institucional? Bueno, hola Ricardo, me sumo también ahí al agradecerte por esta invitación y por este espacio. Y bueno, muy interesante la pregunta y en el fondo comentar, yo creo para mí el bienestar
efectivamente tiene una relación muy directa con el tema del autocuidado. O sea, bienestar para mí, a modo general, es sentirnos bien con la vida, sentirnos bien en las distintas dimensiones de la vida. Y ahí está la dimensión social, la dimensión intelectual, y la dimensión laboral es una de estas dimensiones. Entonces, para mí el bienestar es un término bastante como amplio, integral, que abarca el bienestar físico, el bienestar mental, emocional y el bienestar espiritual. Creo que ahí el contexto que tú planteaste al inicio de esta masterclass es súper relevante. O sea, efectivamente, no es novedad para nadie que a nivel de sociedad estamos muy estresados. Hay un estudio ahí que hicimos nosotros desde mi consultora, donde decimos que un 59% de las personas declaran sentirse cansados o con fatiga habitualmente o todo el tiempo. O sea, es la mayoría, casi un 60% que está con esta sensación. Vemos que en promedio las personas están sufriendo 4,3 síntomas de estrés en el día a día. Cansancio, insomnio, un 45% sufre insomnio, etcétera. Entonces, claro, en ese contexto creo que es súper relevante que como individuos tomemos la responsabilidad de volver nuestro bienestar personal una prioridad en nuestra vida. Y eso es en nuestra vida en general y lo laboral obviamente es una parte muy importante de nuestra vida porque pasamos mucho tiempo en el trabajo. Entonces ahí entonces, bueno, ahí en el fondo lo comentar de que para mí el bienestar, incluso uno podría decir que es igual, el bienestar personal es igual a las prácticas de autocuidado que yo soy capaz de implementar en mi vida y que soy capaz de sostener en mi vida, de hacer el bienestar un hábito en mi vida. Entonces ahí frente a la pregunta que es súper relevante y bueno, en el contexto de esta masterclass, ¿quién es el responsable en el trabajo? ¿Es la persona o es la institución? Creo que es una responsabilidad sin duda compartida, o sea, lo que ya comentaba, creo que esto parte por el individuo, que cada individuo sea capaz de tener un autoconocimiento suficiente como para entender cuáles son las prácticas de autocuidado que yo debo ir implementando y sosteniendo en el tiempo para cuáles son esas prácticas que a mí en lo personal me hacen sentir bien, porque cada persona es única, tiene necesidades diferentes. Pero creo que la empresa y la institución sin duda también juega un rol. Como ahí comentaba Rodrigo, creo que es clave que esto se haga parte de los procesos directivos, de las prioridades de los altos mandos, sin duda, y creo que la organización tiene un rol muy importante en educar también. En educar, dar espacios de educar, dar espacios para acompañar a las personas a que puedan sostener esta prioridad del bienestar personal y que la misma empresa también lo vuelva una prioridad. Creo que ahí eso es clave, lo comentó Rodrigo, y que esto pueda ser una prioridad estratégica para la empresa. Y no en el fondo solamente un parche y algo como accesorio que hay que cumplir. Así es que esa es lo que te puedo compartir con respecto a esta pregunta, Ricardo. Ok, antes de preguntarle a Patricio, me gustaría preguntarte acerca tú en uno de tus libros hablas del caos interno y del caos externo. ¿Cuál está dominando, a tu juicio, hoy en las personas, en la organización, en la sociedad? Sí, claro. Bueno, creo que las dos están relacionadas, que una depende, en el fondo no creo que haya una que predomine, sino que las dos van muy, muy, muy de la mano. En la medida en que yo a nivel interno tengo este caos, como tú lo mencionas, este nivel de estrés, esta nube de pensamientos, eso se ve reflejado en la realidad que yo voy viendo y viceversa. O sea, están muy relacionadas y en el fondo creo que es importante ahí mencionar de que siempre va a haber esta dosis de caos, al menos yo lo veo así, en el mundo, en el trabajo y a nivel interno. En el fondo la vida tiene altos y bajos y el trabajo no va a estar exento de eso. Entonces, por muchas prácticas de autocuidado que yo haga o por muchas medidas que la empresa, siempre van a haber algunos grados de dificultad, pero creo que el poder tener esta base de autocuidado, de autoconocimiento, y estas bases en los procesos organizacionales, también como comentaba Rodrigo, nos va a ayudar a surfear ese caos interno y externo de mejor manera. Ok, gracias Daniela. Gracias. Ahora sí, Patricio, ¿de qué forma la perspectiva social y el contexto país
afectan en las políticas y prácticas de bienestar en las organizacionales. ¿Es posible desarrollar prácticas de bienestar en pequeñas y medianas empresas o esto está en estos momentos solamente en las grandes empresas donde existen recursos para ello? Tienes Ricardo, gracias Ricardo por la invitación, saludar a Rodrigo y a Daniela, saludar también a Clase Ejecutiva UC por la posibilidad de reflexionar sobre estos temas. Bueno, y por ahí a la audiencia, a Mari, a Judy, a Camila, a Laura, a Johnny, a Marisa, a Romina, a Lucía, se me quedan muchos más que están en el chat, gracias también por escucharnos. Sí, o sea, yo creo que es fundamental mirar una perspectiva colectiva y social a estos temas. Yo creo que la perspectiva individual es una más de las otras. Yo creo que la perspectiva colectiva y social es muy relevante y evidentemente lo que está pasando en un país a nivel político y a nivel social, a nivel económico, sí repercute en esto. Solo poner ejemplo, cuando nosotros éramos revista, a mí me tocaba reportear sobre este tema y ahí estábamos con Rodrigo en esa época también cuando él estaba en Banco Microempresa del Banco del Estado y Ricardo estaba también ahí empleado en esa época. Habían marchas en este país sobre mejor educación, año 2010, 2008, y cosa curiosa, el Mercurio publicaba como la felicidad de los trabajadores, y siendo que en paralelo los trabajadores marchaban por el país. Entonces a mí me producía ahí me hizo una pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos haciendo una lectura, por un lado una lectura legítima de la felicidad de los trabajadores en la empresa, y por otro lado medio país estaba marchando por todo Chile? Y ahí nosotros sacamos un especial, hicimos un evento en la OIT en donde invitamos a muchos académicos a poner miradas distintas. Y ahí nos encontramos que efectivamente habían personas que miraban la psicología positiva como una mirada alternativa a esto, pero también había muchos críticos a esa mirada. Y ahí, bueno, desde esa época hasta ahora con Ricardo y con Rodrigo hemos seguido evolucionando. Y solo contarles que sí, efectivamente hay que tener una perspectiva distinta para afrontar el tema del bienestar. Lo hemos conversado harto con Rodrigo. O sea, cuando hablamos de bienestar y cuando la mayoría de los colegas se nutren de información sobre bienestar, están mirando solo una parte de la moneda y solo están mirando una parte del vaso y no completa. En Chile, el 50% de la fuerza laboral gana 582.559 pesos. Eso representa la línea de la pobreza, estamos en 680.000 pesos. O sea, la mitad de la fuerza laboral de 9 millones de trabajadores en Chile no le alcanza para vivir. O sea, llega a fin de mes y no le alcanza para vivir. La OMS dijo hace poquito que se pierden 12.000 millones de días por depresión y ansiedad, ¿ya? Entonces me pregunto yo a esas mujeres que están dentro de este 50%, que más encima en Chile ganan menos 23,3% de esos 582.000 pesos, ganan mucho menos. Me pregunto qué posibilidad de bienestar y calidad de vida a ese trabajador y a esa trabajadora podemos sugerirle frente a esta tamaña realidad. Entonces, creo que es súper importante desde la gestión de personas mirar que lo que nosotros estamos haciendo como profesionales no necesariamente puede ser una solución para los problemas cotidianos de la sociedad y del trabajador. Ellos llevan una carga social, cultural, económica hacia el trabajo y eso tiene consecuencias. Por lo tanto, la empresa no necesariamente, como decía Rodrigo, con un cumpleaños, con celebrar un cumpleaños, va a resolver los temas. O sea, obviamente podrá ayudar, pero creo que no es una buena práctica el solo mirar una parte de la realidad. Creo que hay que considerar la realidad. Piensen ustedes que las estadísticas que entregó el INE este año en relación a los ingresos suplementarios, el 2,8% de esa fuerza laboral gana sobre 3 millones de pesos, que pareciera que somos nosotros los que estamos aquí conversando. Y por lo tanto, claro, a nosotros nos da sentido hacer meditación, nos da sentido hacer otras cosas de esa índole, pero me pregunto, ¿el 80% de la clase trabajadora le dará sentido esto? ¿Le servirá eso? Por lo tanto, la conversación del salario es básica para poder hablar de bienestar y calidad de vida. Piensen ustedes que en enero nosotros lo publicamos, esto salió publicado en el New York Times, en el The Guardian, la Universidad de Oxford hizo una investigación
en donde dijo que los 61.200.000 millones de dólares, o sea, 61 billones de dólares que se invierten en programas de bienestar no sirven. Eso lo dijo la Universidad de Oxford. Proyectan para que el año 2026 se van a gastar 94 billones de dólares en bienestar, pero ellos ya sostienen que eso no sirve, no impacta en la calidad de vida de las y los trabajadores. Por lo tanto, tenemos un tremendo desafío a mirar lo que estamos haciendo, a revisarlo y a entender cómo poder avanzar en mejores prácticas. Gracias, Patricio. Una pregunta adicional. Tú, a tu juicio, pensando solamente en salud mental, ¿tú dirías que los problemas de salud mental están mayoritariamente en los sectores de menores ingresos o es algo transversal que está influenciado por diversos factores que está afectando a toda la sociedad? No, sí, muy buen punto. Mala noticia, o sea, esto es transversal. O sea, el ejecutivo de Codelco, que ganará sobre 20 millones de pesos mensuales, él la pasa tan mal como el trabajador que gana 500.000. Te fijas, claro, las realidades para resolver sus problemas son otras, sus problemas son otros, las dimensiones psicológicas, sociales que tiene detrás son otras. Pero lamentablemente tenemos una estructura organizacional donde hay mucho liderazgo tóxico, en donde las metas, la codicia nos come, y esa codicia es una presión para el gerente, porque tiene que cumplir metas a costa de todo, a costa de la calidad de vida del trabajador, a la costa de su propio bienestar. Está también en juego su matrimonio, sus hijos. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir metas que son súper ambiciosos y poco realistas. Entonces la codicia es un gran tema, nosotros también lo hemos reporteado, y es un gran tema que tenemos que mirar, por lo tanto absolutamente transversal. La salud mental era una pandemia antes del COVID. La OIT y la OMS ya lo tenían dicho, antes del COVID había una pandemia de la salud mental y esa pandemia se acrecentó solo con el COVID y hoy día sigue marchando su paso imbatible, haciendo sufrir. Hay mucho sufrimiento en las y los trabajadores de todos los niveles, desde el gerente hasta el trabajador con menos ingresos. Ok, muchas gracias. Quiero ir a una segunda ronda de preguntas, también con estas tres perspectivas de organizacional, personal y social, acerca del bienestar como estrategia. Sin duda hay muchos debe, como dice Patricio, hay muchas cosas por hacer, pero en las organizaciones de repente es difícil incorporar el concepto de bienestar porque se percibe como algo poco tangible, con pocas posibilidades de medirle. Y en ese sentido le quiero preguntar primero a Rodrigo, ¿cierto? ¿Cuáles pueden ser algunas estrategias efectivas para fomentar un ambiente de trabajo más feliz y a la vez productivo? Y también a veces nos puede hablar de qué es lo que es la cultura próspera, que yo sé que ha estado trabajando Rodrigo, y cómo se podría medir. A ver, yo creo que la gerencia de recursos humanos, que mantiene ese nombre desde hace décadas, tiene que avanzar a entender que no es una gerencia que administra el recurso humano, sino que es una gerencia o es un equipo mandatado a gestionar una estrategia definida por la organización que ayuda a definir procesos que precisamente le ayudan a la organización a cumplir su estrategia. Dicho eso, puede ser un poquito complicado lo que dije, pero en el fondo lo que estoy diciendo es cuando una organización define que las personas son importantes, esa organización tiene que incorporar a las personas dentro de su estrategia de negocios. Los clientes no son más importantes que los trabajadores, ¿no? Esta falsa dicotomía entre primero los clientes, después los trabajadores, creo que está tremendamente agotada, ¿ya? La experiencia que yo tengo, tanto en la línea como en la consultoría, me hace decirlo, hoy día los clientes tienen un nivel de importancia evidentemente grande y también los trabajadores. Por lo tanto, cuando una organización define como estrategia cuidar, preocuparse de las personas y generar un plan de felicidad, bienestar, cuidado, calidad de vida, como quieras llamarlo, tiene que poner a las personas al centro de la estrategia de negocio. Dicho eso, hay herramientas como Balance Scorecard, donde finalmente uno de los ámbitos es cliente. Yo digo que ese ámbito cliente es tan importante como el de las personas. ¿Ya? Hecha esta breve introducción,
Bueno, creo que las áreas de personas son mandatadas, creo que las áreas de recursos humanos tienen que traspasar ese paradigma del recurso humano y empezar a hablar de personas. Creo que las organizaciones tienen que mandatar, el equipo directivo tiene que mandatar al experto, que es el equipo de personas, a ayudarlo a gestionar procesos que no solamente movilicen desempeño, sino que también movilicen emociones. Yo hablo del camarín organizacional, como este espacio donde el líder del equipo gestiona más que el desempeño del equipo, porque por algo la persona fue contratada, cómo la persona vive trabajar en esa organización, cuáles son los aspectos emocionales que impactan en su vinculación, su compromiso y la mirada del trabajo que tiene. Y en ese contexto, yo creo que las estrategias son, en términos, los titulares, después podemos ir a las iniciativas o acciones muy concretas. Declararlo. Creo que las organizaciones cuando declaran que van a generar un plan de trabajo cuyo foco y objetivo va a ser generar un espacio laboral excepcional, están abriendo una tremenda posibilidad, por supuesto están abriendo una tremenda expectativa para los trabajadores que tienen que cumplirla. Lo segundo es mirar sus procesos. Creo que los procesos hoy día que tienen las empresas dirigidos, coordinados y administrados por el área de personas están absolutamente, en su mayoría, por supuesto, no todas, pero están absolutamente desfasados. Siguen siendo del siglo XX, mediados del siglo XX. Y tercero, creo que hay un elemento bastante esencial que es esto es responsabilidad de todos. Creo que una estrategia eficaz, lo que yo he visto en mi experiencia en consultoría, es cuando ayuda a las empresas a entender y comprender que los trabajadores pueden ser actores relevantes en mejorar los propios procesos que afectan su propio desempeño y su propio rendimiento. Las conversaciones cambian. Cuando las empresas tienen la capacidad, la honestidad de pedirle a sus trabajadores que apoyen en sus propios procesos para mejorar, empiezan a cambiar las conversaciones. Y cuando eso pasa, no estoy diciendo que sea fácil, ¿ya? Pero cuando empieza a pasar eso, empiezan a aparecer muchas más posibilidades, muchas más opciones, que solamente cuando el empleador te dice esto es lo que hay que hacer, e incluso algunas empresas te dicen el qué y el cómo hay que hacerlo. ¿Ya? Entonces, creo que la estrategia pasa por ahí. Pasa por declararlo, por incorporar a la estrategia de negocio, la estrategia de personas, y pasa por hacer participar activamente a los trabajadores de las decisiones que va a tomar la organización en materia no solamente de gestión de personas internas, sino que también estrategia de negocio. Cuando eso ocurre, y con esto termino, vuelvo a decir, no es fácil muchas veces hacerlo, pero cuando esto empieza a ocurrir, empoderas a las personas, les das tribuna a los trabajadores, los haces parte de los desafíos, los haces parte de los problemas y también, lo que es más importante, lo haces parte de las soluciones. Y eso te cambia el escenario y te cambia el paradigma de gestión organizacional en las empresas. Y solo para terminar, que se me estaba quedando, una estrategia clave: el área de personas tiene que saber del negocio, tiene que conocer cómo la administración o la gestión de los procesos de personas impactan en el negocio. Si no lo sabe, yo siempre digo, estás sirviendo el café y no te estás tomando el café en la mesa junto con los otros ejecutivos. Perfecto, muchas gracias. Sin duda, que los trabajadores participen, se hagan cargo de sus procesos, le dan un sentido de trabajo. Ellos absolutamente toman un rol en que hacen suyo lo que es su tarea. Y no es solamente una tarea, sino que es parte de un proceso completo, integral. Así es. Se me quedó el tema de cultura próspera, pero en la otra ronda de preguntas lo comento. Ok, vale. Daniela, ¿qué prácticas de autocuidado podrían impactar en los resultados de una empresa? ¿Es posible medir estos impactos? Porque muchas veces nos quedamos en la gimnasia en pausa, ¿cierto? En la celebración de cumpleaños, Rodrigo. Pero yo creo que efectivamente, cuando hay una estrategia, a partir de las prácticas se puede lograr un impacto dentro de la organización. Sí, ¿Cuáles son? sin duda. A ver, ahí me gustaría partir hablando un poco de algunos como principios que yo entiendo que son fundamentales para entender el autocuidado, antes de hablar de qué cosas en concreto se podrían hacer en las empresas. Entonces, como profundizar un poco en el tema del autocuidado. Creo que ahí es importante mencionar 3 principios que son claves para entender el autocuidado. El primero
es que algo lo comenté en la pregunta anterior, el tema de la bioindividualidad. O sea, cada persona es diferente y cada persona necesita algo diferente en términos de autocuidado. Lo que yo necesito es distinto a lo que necesitas tú, Ricardo, a lo que necesita Patricio, Rodrigo, etcétera. Entonces, creo que ahí en el tema del autocuidado es muy importante el autoconocimiento, el poder observarnos momento a momento para saber lo que necesitamos y también tener en mente de que lo que necesitamos hoy día probablemente es distinto a lo que necesitábamos hace 20 años o lo que vamos a necesitar en 5 años más. Nuestras circunstancias de vida van cambiando y por lo tanto las prácticas que yo puedo implementar en mi vida para el autocuidado van a ir cambiando también. El segundo principio que creo que es importante mencionar es que yo creo firmemente en que pequeños cambios que son sostenibles en el tiempo pueden hacer una diferencia. Creo que es mejor aspirar a pequeños cambios o pequeñas prácticas, pequeñas cosas que se pueden implementar que sean sostenibles en el tiempo a que hacer un gran programa que va a hacer una gran diferencia, pero que va a durar un mes, un año. Entonces, y a nivel individual es lo mismo. O sea, que si yo puedo implementar un pequeño hábito, todos los días es mejor a que aspirar a hacer un gran cambio que solamente lo voy a poder sostener por una semana o un mes. Y bueno, fundamental el tercer principio, que es que somos seres integrales, o sea, somos seres holísticos en donde tenemos una dimensión física, una dimensión mental, emocional y una dimensión espiritual. Entonces, cuando pensamos en nuestro autocuidado, es importante tener en cuenta esas tres dimensiones, cuerpo, mente y alma, y que esas prácticas puedan potenciar nuestro bienestar en esas tres dimensiones, ojalá. Entonces ahí, bueno, ¿qué prácticas de autocuidado se pueden hacer a nivel individual y en la empresa también? Y ahí aprovecho a responder una de las preguntas que estaba en el chat de qué tipos de ejemplos de autocuidado se pueden implementar. Bueno, importante tener en mente esto del cuerpo, mente y alma. Entonces, a nivel físico hay mucho que podemos hacer y tal vez no, nada de lo que voy a comentar acá es novedad, pero sí creo que es importante tomarle el peso y darle esa prioridad que tiene. Entonces, la alimentación saludable creo que es una base. Hoy día está muy estudiado el tema de cómo el intestino funciona como nuestro segundo cerebro, la alta correlación que tiene el cuidado intestinal con el manejo del estrés. Entonces, que las empresas puedan efectivamente dar una cultura de alimentación saludable, lo veo que es muy factible en distintos ámbitos. El cómo, no sé que a lo mejor puede ser un poco aguafiestas, pero celebramos un cumpleaños y cómo podemos dar cosas que sean saludables. Estas máquinas que tenemos implementadas con snacks que muchas veces se pueden canjear con tarjetas o con... Pucha, como ahí también pueden haber cosas que sean saludables. Por ejemplo, cuando una persona almuerza, sé que muchas veces, yo estuve 10 años trabajando en empresas, muchas veces almorzamos en el escritorio porque estamos muy presionados con los tiempos, con las metas. Entonces, ¿cómo asegurar de que la persona efectivamente tenga un tiempo para parar y almorzar tranquilo? Incluso si es en el escritorio, pero que pueda cerrar el computador y darse ese momento de alimentación. El ejercicio físico también es clave, o sea, en el fondo sabemos que el ejercicio físico libera este cuarteto de la felicidad en términos hormonales, la endorfina, la serotonina, dopamina, oxitocina, que sabemos que esa liberación de hormonas tiene un efecto inmediato en la sensación de bienestar y felicidad. Entonces, ¿cómo las empresas pueden crear una cultura en torno al deporte, hacer, no sé, concursos, beneficios, etcétera? Dormir, promover el buen dormir, o sea, el que las personas no estén trabajando en la noche, el no normalizar que un jefe te pida algo después de las 8 o 9 de la noche o lo que sea. No es lo mismo llegar a un día de trabajo habiendo dormido 7, 9 horas, habiendo descansado, que bueno, habiendo dormido 3 horas. Mi predisposición al día va a ser diferente y en el fondo creo que es clave estas prácticas. Eso a nivel físico, a nivel mental, el tema de la meditación, ahí, bueno, Patricio lo mencionó, un 8% de las personas, según este estudio que hicimos, tiene incorporado el tema de la meditación y el mindfulness. Es un número bastante bajo, que creo que las empresas sí pueden promover este tipo de prácticas a través de workshops, a través de pausas, talleres, capacitaciones. Creo que es relevante. A nivel mental también está todo lo que, prácticas de autocuidado, como el conectar con nuestros seres queridos, crear un ambiente de trabajo que sea positivo, espacios de relación, para relacionarnos con los otros.
Bueno, y así a nivel espiritual creo que hay mucho también, no quiero extenderme demasiado, pero todo lo que tiene que ver con conectar con un sentido de propósito, que lo que yo hago en la empresa tiene un impacto, tiene un sentido, que hay una razón de por qué yo estoy ahí en ese equipo y no soy una persona y un número más dentro de la empresa. Entonces, bueno, ahí como a tu pregunta, ¿cómo medir esto? Creo que es fundamental, lo que no se mide no se gestiona, al tener mediciones, creo que ya es un desde en todas las empresas, pero el poder incorporar preguntas que realmente vayan al fondo del asunto. En mi trabajo les importo como persona, por ejemplo, es una pregunta que hicimos en esta encuesta en donde un 47% de las personas decía que sí. En mi trabajo se preocupan de mi bienestar, un 40% respondió que sí. Los líderes de mi organización tienen inteligencia emocional, un 34% solamente dijo que sí. ¿Puedo hablar de salud mental en mi empresa? Estoy diciendo algunos ejemplos de preguntas que creo que van un poco más al fondo del asunto. Así es que eso por mi lado, Ricardo. Muchas gracias. Sin duda, en mi experiencia, cuando fui gerente de recursos humanos en una empresa en un contexto en que no existía cultura de bienestar, el impulsar estos aspectos, aunque de repente pueden parecer que no tengan un gran impacto, y simultáneamente estar trabajando, como dice Rodrigo, en los procesos. A mí me correspondió estar impulsando un área de bienestar que era muy débil y además estar impulsando la incorporación de normas ISO, que comprometer a los trabajadores de hacer las cosas con calidad. Eso le da un tremendo impulso que finalmente, si la organización desde la dirección no está comprometida, empieza a ver que empiezan a haber cambios al interior y que se empieza a generar un círculo virtuoso en los cuales terminan los directivos comprometidos con esta acción. Esto también para las personas en el chat que están opinando respecto a esto. Patricio, nuevamente en el tema social, en el tema país, ¿cierto? Según la encuesta Ipsos, la última, dice que la satisfacción con el trabajo cayó 8 puntos, de 79 a 71%. Esto aún son porcentajes altos, y la salud mental disminuyó 7 puntos, de 73 a 67, quedando Chile en el penúltimo nivel de Latinoamérica, bajo Brasil, bajo Argentina. ¿Qué te sugieren? Tú ya nos has hablado de algunos indicadores. ¿Qué te sugieren estos resultados y las mediciones? Que de repente leemos en la prensa que estamos en un buen lugar de felicidad, en otras muy bajo, el nivel de suicidio, el nivel de la juventud ha subido, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar de estos aspectos? O sea, yo creo que mientras más información tengamos, nos va a ayudar a mirar lo que está pasando. Ahora hay que hacer una distinción en aquella encuesta y estudios que tienen fines comerciales y lo que se busca es potenciar una marca a través del marketing de eso, y ahí hay mucho en nuestra área, en el mundo del trabajo y especialmente en gestión de personas. Hay mucho proveedor haciendo encuestas que lo que busca es mejorar su reputación y hacer marketing. Yo me dedico a eso. Por lo tanto sé de lo que estoy hablando, por lo tanto hay harto de eso. Y hay otras encuestas y estudios que son mucho más serios, Ipsos entre otros, los estudios que hace el Estado también son muy importantes, y los estudios que hace la OIT y organismos internacionales. Ahora, la mala noticia para nosotros, que sea de interés de marketing comercial o sea de interés público, como lo puede hacer el Estado o una institución global como la OMS, las estadísticas siempre apuntan a lo mismo, no son buenas estadísticas. Y cuando nos dicen que efectivamente la cosa va bien, creo que ahí eso es sospechoso, porque no es que uno sea pesimista, sino que efectivamente la realidad en nuestro país y en Latinoamérica en particular es muy difícil comparada con economías más desarrolladas o empresas más desarrolladas. Y nosotros también las encuestas las tenemos que mirar así. Obviamente que la calidad de vida en Microsoft es distinta a la calidad de vida de los trabajadores de la basura. ¿Te fijas, no? Entonces, obviamente que las estadísticas que dice eso y el estándar de vida que tienen ahí, las cosas que yo puedo hacer, las prácticas, son indudablemente distintas a las que puedo hacer con los trabajadores que además en el COVID se mostraron que eran clave. O sea, sin los recolectores de basura, nosotros no somos nada como sociedad. Pero esos trabajadores no ganan lo mismo que otro trabajador en otro lado. Entonces, en nuestro sistema en general hay bastante desigualdad. Eso no quiere decir que tengamos que igualar todo, no es el objetivo. El objetivo es mirar la realidad y efectivamente obrar desde ahí, operar desde ahí y entender que en recursos humanos
dependiendo de la magnitud de la empresa donde estamos trabajando, nosotros también reflejamos un poco Chile y reflejamos un poco Latinoamérica. Se refleja eso. Y lo que te dice la Ipsos acá es efectivamente una realidad que está escondida generalmente en los medios de comunicación más masivos y que no se ve, que no nos deja ver. O sea, es muy curioso que efectivamente, por ejemplo, los temas de los salarios no sea discusión de los matinales, ¿te fijas, no? Sí, porque efectivamente ese es el quiz del asunto. O sea, nosotros no estaríamos hablando de bienestar si tuviéramos una sociedad parecida a la de España, o parecida a la de Francia, o parecida a la de Irlanda, que en términos de PIB, quizás hace algunos años atrás era comparable con nosotros. Entonces, creo que las encuestas son útiles, pero hay que mirar bien la letra chica, que es lo que hay detrás de cada una de las encuestas. Ok, muchas gracias, Patricio. Vamos a ir con la tercera ronda de preguntas, nos quedan 15 minutos ya, y quiero abordar el tema del bienestar a partir del liderazgo. ¿Qué tan relevantes son los líderes para poder implementar estas medidas dentro de las organizaciones y dentro de nuestro país? Entonces, para Rodrigo, la pregunta es cómo los líderes y gerentes pueden convertirse en modelos a seguir para promover la felicidad y el bienestar en sus equipos. En beneficio del tiempo voy muy rápido. Me quedé pegado me faltó el tema de la cultura próspera. Nosotros entendemos la cultura próspera como un espacio laboral planificado y coordinadamente gestionado y dispuesto finalmente para que todos los actores relevantes crezcan. Los trabajadores, la familia, los trabajadores, los clientes, las empresas o personas que le prestan servicios externos, proveedores a la compañía, la comunidad. Estamos hablando de un espacio donde se instala el crecimiento legítimo para todos. ¿Cómo lo medimos? Nosotros como consultora somos partners de Happiness Index, que es una empresa británica que tiene un modelo de medición basado en ciencia y que mide 8 dimensiones: seguridad psicológica, relaciones interpersonales, desarrollo profesional y personal, claridad, empoderamiento, en fin, propósito. Entonces, de alguna forma, con estas 8 dimensiones que están basadas en neurociencia y que nos entregan elementos que dan cuenta de la racionalidad o emocionalidad del equipo de trabajo, podemos ir a decir cómo la empresa tiene que mantener y potenciar aquellos aspectos que son positivos para ella y para todos los que la rodean, y cómo podría trabajar aquellos aspectos que, a juicio de la misma empresa, pueden trabajar para mejorar. Dicho eso, el liderazgo, y los estudios así lo demuestran, tiene un impacto absolutamente claro en la percepción de los trabajadores respecto a su relación con el empleador, en la implicación, en el compromiso, el bienestar, la felicidad. Por ahí algunos estudios hablan de cerca del 70%, el impacto que tiene la persona del líder en la relación con el equipo de trabajo. Yo siempre digo que ¿qué es la empresa? La organización, la empresa. ¿Qué es la empresa? La empresa es un conjunto de personas que están alineadas a un sentido de propósito compartido, que buscan el beneficio de esa organización respecto a la invitación que le hicieron. Ya hay otras cositas más que por tiempo no las voy a comentar. ¿Y quién hace realidad es la empresa? Es la persona que dirige al equipo de trabajo y que dirige y gestiona el espacio, insisto, emocional de los trabajadores con los cuales está trabajando. Por tanto, esa persona que en la mañana, cuando te salude, no te salude, cuando te increpe o te llame la atención delante de otras personas, o que te reconozca frente a otras personas, esa persona que confía en ti, te entregue actividades o proyectos para que tú te desarrolles, que te acompañe, o al contrario, que te exige, que te controle lo que estás haciendo, tiene un impacto claro y relevante en la percepción y nivel de bienestar y felicidad percibida por el trabajador. Acá yo no estoy hablando que los líderes tienen que ser personas cariñosas, laissez-faire, que dejen hacer, que gestionen y negocien las metas y los objetivos que tiene el equipo o los trabajadores del equipo. Al contrario, estoy hablando de una persona que tiene que ser un modelo. Y eso es complejo, porque no nos enseñan ni en el colegio, menos en la universidad, a ser buenos líderes. Por lo tanto, ahí hay una tremenda oportunidad y un tremendo desafío para las organizaciones de hacerse cargo de ese espacio. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros?
Organizaciones que se ocupan de hacer programas formativos de personas para asumir posiciones de liderazgo, tienen mentoría, tienen coaching, tienen instancias de autogestión, autoconocimiento, tienen evaluaciones 360 grados. Hay equipos de personas dentro del área de personas que respiran, sienten, viven cómo están ayudando a esos líderes para finalmente ser mejores liderazgos instalados en la organización. No es el único factor, sin duda. Están los procesos, está la estrategia, está la coherencia organizacional, pero quien la expresa y quien la desempeña en el día a día es el líder. Y con esto termino. El ex presidente de PepsiCo señalaba que el líder tenía porcentualmente 3 grandes responsabilidades. Trabajar y comentar la visión, el propósito, para qué estamos, pues, cómo es importante tu trabajo respecto al desafío que tiene esta organización. Segundo, administrar y gestionar la organización para que obviamente la organización avance coordinadamente en pos de ese propósito. Y tercero, la cultura. Cuidar los elementos esenciales que conforman la cultura, rescatar aquellos que hay que mantener, potenciarlo y naturalmente trabajar en cambiar aquellos temas que están perjudicando y dañando la cultura deseada para cumplir este propósito. Por tanto, los líderes se cambia. Antes era el gerente que administra, hoy día se habla de líderes que son los que gestionan equipos con un impacto emocional, a mi juicio, relevante. Y los estudios también así lo están evidenciando. Muchas gracias, Rodrigo. Daniela, ¿cuál crees tú que son las principales barreras desde la perspectiva de la dirección que enfrentan las organizaciones al intentar implementar los programas de autocuidado? Perfecto. Bueno, creo que Patricio comentó algo que me parece muy relevante para esta pregunta, que obviamente no es lo mismo las barreras que van a enfrentar una empresa, no sé, él mencionó Microsoft, o una empresa de ciertas características que otra que a lo mejor tiene muchos vendedores que están todo el día en la calle, una empresa de minería, lo que sea. Obviamente la realidad de la empresa varía muchísimo de una u otra, pero voy a hablar en términos generales. Creo que hay algunas dificultades que son muy transversales. Primero, cuando el bienestar no es parte de las prioridades estratégicas de la empresa. O sea, si la empresa dentro de sus prioridades estratégicas tiene declarado lo financiero, y no va más allá, obviamente eso moviliza todos los recursos, moviliza los equipos, moviliza los presupuestos que se van a invertir en capacitaciones, todo va a estar dirigido hacia la productividad y el bienestar va a pasar a un segundo o tercer plano. Y cualquier práctica o medida que se quiera implementar en esta línea va a ser visto como una pérdida de tiempo. Y creo que eso requiere un cambio de cultura y sin duda es una gran barrera al final. En segundo lugar, creo que los líderes también pueden ser una barrera cuando el líder en el fondo no cree en esto y no lo vive en su día a día. Eso también es una barrera para todo el equipo. Ahí Rodrigo comentó el tema de que los líderes puedan tener, por ejemplo, apoyo de coaching, que sean líderes positivos, pero quiero agregar también de que el líder también tenga prácticas de autocuidado en su día a día. O sea, creo que es muy positivo cuando el líder, por ejemplo, es un líder que se cuida a sí mismo, que come saludablemente, que hace deporte, cuando el líder entiende que es importante descansar, que es importante que todos duerman bien, que son importantes las vacaciones para desconectarse y reconectar. Entonces, cuando el líder lleva en su día a día prácticas de autocuidado, creo que eso también puede marcar una diferencia y cuando no lo hace también puede convertirse en una barrera. Y ya para terminar, creo que el tema digital también puede ser una barrera. Sin duda hay tipos de trabajo que son mucho más intensivos en lo digital que otros, pero creo que el mundo va para allá y el estar tanto tiempo en el computador, conectados en el celular, nos vamos de vacaciones y seguimos conectados al correo electrónico, al WhatsApp del trabajo. Creo que eso también puede ser una barrera porque en el fondo estamos conectados 24/7. Entonces, que la empresa también pueda dar espacios para que las personas podamos conectar con un espacio más presencial, el tener workshops que son presenciales y cosas de ese tipo también pueden ayudar. Ok, muchas gracias, Daniela. Y ya para ir finalizando, la última pregunta, y no quería que se quedara fuera este tema, para Patricio, es cómo ves que ha evolucionado la preocupación por la diversidad, la equidad y la inclusión en las organizaciones. ¿Crees que el tema requiere mayor control
o mayor conciencia. Hoy día tenemos ley Karin, ley teletrabajo, ley de inclusión, ley Antonia. Eso sin duda es un avance, pero ¿dónde están las carencias? ¿Qué nos falta? O sea, yo creo que como sociedad estamos al debe todavía en este tema. Yo creo que hay que separar aguas de lo que es marketing, lo que es solo fanfarria versus la realidad. O sea, es mala noticia que solo a través de las leyes nosotros nos tengamos que preocupar sobre el acoso laboral, sobre todo para las mujeres en las empresas. O sea, qué bueno que se esté haciendo, pero qué pena que pasaron cuántos años y nosotros todos fuimos testigos de esto, ¿te fijas? Entonces, ahí hay que mirarse un poquito nosotros como sociedad en relación a cuánto compromiso real tenemos con la diversidad, la equidad y la inclusión, porque hay distintas definiciones también de eso, y efectivamente, a pesar de todo el movimiento 8M que hemos visto, las mujeres todavía siguen discriminadas en el mundo laboral, sigue una visión paternalista de lo que es el cuidado de los hijos, que es fundamental para que la mujer pueda trabajar libremente y con seguridad, y creo que estamos al debe. Han habido avances, pero creo que son todavía tibios, muy tibios, porque hay una cultura instalada en las organizaciones chilenas que es demasiado patriarcal, sobre todo para darle más cabida a lo que es el rol de las mujeres en el mundo laboral. Creo que ahí hay una tarea y un desafío gigante por hacer. Y las diversidades y la inclusión, claro, creo que me pregunto yo si nosotros estamos como país preparados para tener un gerente general mapuche, ¿te fijas? O un gerente general aymara, ¿te fijas? ¿No? Entonces, eso para mí también es diversidad e inclusión, no solamente incluir personas con discapacidades en el mundo de la empresa. Yo creo que es un tema que hemos avanzado poco, pero se ha logrado, y creo que las nuevas generaciones están mucho más preparadas para poder naturalizar esto y que efectivamente esto no sea tema y no tengamos que hacer un diplomado para poder hacer diversidad y equidad, sino que sea un tema que está en nuestro ADN. Okay. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias a todos los invitados. Quiero terminar mostrando un estudio de McKinsey que muestra algunas prácticas que se están imponiendo en el último tiempo y que tiene que ver con lo que hemos conversado. Para crear un propósito común hay que mostrar el porqué, dice el estudio. Crear una conexión emocional con el propósito, con la pasión, con la inspiración que proviene desde el liderazgo, desde la organización. El liderazgo autoritario está obsoleto, dice este estudio. Se requieren hoy día liderazgos que empoderen, coordinadores de acción, liderazgos ágiles en todos los niveles. También es relevante ayudar al equipo a dar lo mejor de sí. Y ahí tiene que ver todo el tema del autocuidado, todos los programas de bienestar. Y finalmente yo creo que lo más importante es el actuar de forma responsable, con ética, con mirada de sostenibilidad, de preocupación por la sociedad que le está dando espacio a la organización, a la empresa, para que pueda actuar dentro de ella. Así que le agradezco a Daniela, a Rodrigo, a Patricio, a la clase ejecutiva por este espacio y por supuesto a todos los que han estado presentes en esta masterclass. Muchas gracias a todos y todas. Buenos días. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.